Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Voy a leer el verso del versículo 18 al versículo 20. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor les dio esta comisión a los discípulos, el Señor estaba terminando ya su jornada, su visita aquí en la tierra. Estaba preparando, de hecho, su salida o su ida al cielo. Y fueron de las últimas instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos. En este pasaje queda registrado una de las misiones más importantes de la iglesia. Y digo una de las más importantes porque al estudiar la Biblia se encuentran por lo menos tres grandes propósitos de la iglesia. Por lo menos tres. De la más importante, las tres tienen un papel muy, pero muy destacado. La iglesia tiene tres propósitos. La primera es adorar a Dios con todo su corazón. Una iglesia no es para pasar el tiempo. Una iglesia no es un entretenimiento. La iglesia es el lugar donde adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el primer propósito de la iglesia. El segundo propósito es lograr edificar a los hermanos en Cristo. Es decir, aquellos que se van convirtiendo al Señor necesitan ser edificados, necesitan ser restaurados a tal grado que lleguen a la estatura del varón perfecto. Ese es el segundo propósito. Y el tercer propósito es ser la iglesia, ser un ente que proclame el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Esos tres propósitos están plasmados en la Biblia. Yo quiero usar el último hoy que le mencioné, porque el Señor se reúne al final con los discípulos y les dice: vayan a todas, oiga esto, a todas las naciones. Eso quiere decir que el alcance del evangelio de Jesucristo no es solamente la colonia que está a la par. El alcance del evangelio de Jesucristo es hasta el último lugar del mundo, hasta el último rincón del mundo donde se necesite predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio se necesita en todos lados. La salvación la necesita todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie sobre la faz de la tierra que se pueda salvar solo. No hay nadie que sobre la faz de la tierra que se pueda salvar a sí mismo. Y ni siquiera hay nadie sobre la faz de la tierra que se pueda salvar por sus propias obras, porque la Biblia lo dice claramente: la salvación no es por obras, sino por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, habiendo ya entendido que el alcance del evangelio es a todo el mundo, surge la pregunta: ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo la iglesia puede hacer semejante trabajo de ir a todo el mundo? Ahora, aquí hay por lo menos, yo quiero compartir con usted, por lo menos tres formas
en que usted y yo podemos participar de esa misión. 3 formas. No todos pueden hacer lo mismo. Es como el cuerpo. El cuerpo no hace la misma función todos. No todos miramos como los ojos. No todos son manos. Solo hay 2 en el cuerpo. No todos son pies. Cada miembro del cuerpo tiene una función. De la misma manera, la iglesia tiene diferentes funciones, pero el propósito sigue siendo el mismo: dar a conocer al único Salvador que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo participamos de eso? La pregunta es ¿cómo participamos de esa función? Y yo quiero mostrarle por lo menos tres formas en las que podemos participar de la misión del Señor. Vamos a la escritura, por favor, acompáñeme. Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 13, voy a leer el versículo 1 al versículo 3. Hay 3 niveles de participación en este propósito. Y el primero es, por ejemplo, es aquellos que son enviados a predicar. Ese es el primer nivel, o esa es la primera forma de participar. Hechos capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice la escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Oiga esta parte, por favor. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué? Y los despidieron. Mire el primer nivel de participación. Quiero recalcar, por favor, oiga esto. Quiero recalcar que en los 3 niveles de participación que vamos a ver, hay un rol sumamente importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está inmerso, está sumergido en la misión de Dios. La misión es llevar el evangelio a todas las naciones. Pero esto no podría ser posible si el Espíritu Santo no estuviera enrolado en todo lo que tiene que ver la obra de Dios. Y en primer lugar, por ejemplo, para enviar a alguien a predicar el evangelio, se necesita que el Espíritu Santo lo llame. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita que el Espíritu Santo lo llame. Es decir, que tenga un llamado de Dios para poder ser enviado. Porque si no lo llama el Espíritu Santo, entonces no va a poder realizar ese trabajo. Entonces la primera forma de participar es aquellos que están dispuestos a ir a predicar el evangelio. Bueno, primero a la colonia, ¿eh? Aleluya. Primero ahí a la vecindad. Primero ir con un pequeño tratado a tocar las puertas, porque esos son como los ejercicios de predicar el evangelio. Estar dispuesto a ir a tocar una puerta. A que el que le va a salir en la puerta no siempre está muy contento. Aleluya. Sobre todo porque lo despertó, estaba en su siesta. Y entonces le abrió la puerta y lo primero que le dice es: ¿y qué quiere? Y entonces uno se queda como helado, ¿ah? Y sale uno con el tratadito y dice: mire, es que vengo a hablarle del Señor. Ah, pero es que estaba durmiendo. Y bueno, empieza un conflicto. Pero esos viajes a las colonias, esa disposición para hablarle a los compañeros de trabajo, esa disposición para hablarle a los amigos del evangelio, no son más que ejercicios. ¿Cuántos me están entendiendo? Ejercicios de preparación
para lo que Dios quiere realizar en la vida de una persona. Por eso no se puede. De repente uno se emociona y dice, hermano, yo quisiera ser un predicador y por lo menos me mandan a Inglaterra a predicar. Aleluya. Pero si no ha ido todavía a tocar las puertas de la colonia. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay un orden de Dios. Primero pone Dios un deseo, pero quedémonos con esta parte. El rol más importante de aquellos que son enviados a predicar el mensaje de Jesucristo es que el Espíritu Santo les hace un llamado. Usted nota el versículo que acabamos de leer, dice, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Eso es sumamente importante. Es el primer nivel de participación en hacer la obra de Dios. Veamos otro pasaje. Acompáñenme, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Me voy a quedar un momentito ahí en ese nivel. Los que van a predicar. Pero quiero enfatizar el rol del Espíritu Santo. Primero los llama. En Hechos 1:8 dice así la Escritura. ¿Lo tiene, hermano? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Mire este rol. El Espíritu es el que llama a los que van a ir. Y el Espíritu es el que los capacita con su poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, una virtud importante de aquellos que predican el Evangelio, que llevan el Evangelio de Jesucristo, es el respaldo del Espíritu. Cuando usted y yo vamos, obviamente, dependiendo del nivel en que estamos, pero si estamos en el nivel de evangelizar a las personas más cercanas, debe de usted saber de que usted y yo, no importa si es el que va a ir a predicar en un estadio o el que va a ir a predicar en un campo abierto a multitudes, o el que va a ir a tocar la puerta de un vecino, ambos, el que le predica a multitudes o el que le predica a una persona, necesita el respaldo del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu. Va a necesitar el respaldo, el poder del Espíritu para poder hablarle a una sola persona. Porque recuerde usted, la salvación de multitudes, por supuesto que agrada a Dios, pero también la conversión, la salvación de una sola persona. La Biblia dice que cuando alguien se convierte al Señor, hay fiesta, ¿a dónde? En el cielo. Eso quiere decir que Dios se alegra por un alma que acepte a Jesucristo. De tal manera que usted y yo hacemos bien, oiga esto, hacemos bien cuando compartimos nuestra fe. Hacemos bien cuando le hablamos a una persona acerca de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. A eso nos ha mandado el Señor. A compartir nuestra fe, a predicar el Evangelio, a hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note por favor, ¿cómo participo? ¿Cómo participo de la misión de Dios? Bueno, hablando del Evangelio. Y que el Espíritu Santo se encargue de ponerle palabras a su vida para poder dar el mensaje del Señor. Bueno, veamos un pasaje más. Estamos en el nivel de ir nosotros y predicar el Evangelio. Acompáñenme a otro texto, por favor. Vamos a Hechos capítulo 16. Voy a leer el verso 6 en adelante. Hechos capítulo 16, verso 6. ¿Lo tiene, hermano?
Mire lo que dice aquí la escritura. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, oiga esta parte, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos ¿el qué? El evangelio. Ahora, mire este rol tan importante. El Espíritu Santo es el que se encarga de dar la dirección. ¿A dónde? ¿A dónde debemos ir? Porque note por favor que el Espíritu puede decir: miren, aquí no. Aleluya. Aquí en este lugar no. Ahora, por supuesto, alguien me preguntó a mí: entonces, hermano, tenemos que preguntarle primero al Espíritu Santo. Recuerde que hay una orden ya dada. La orden de Mateo es: id a todas, ¿qué? A todas las naciones. Eso quiere decir que ya hay una orden. Todo lugar, en todo lugar se puede predicar el evangelio de Jesucristo. Pero lo que está diciendo ahí es que aquellos que compartimos la palabra de Jesucristo podemos llegar a tener una relación tan íntima con el Espíritu que el mismo Espíritu te puede decir en algún momento determinado: aquí sí, aquí no, o a quién inclusive predicarle el evangelio. Porque usted se acuerda que Felipe, cuando le habló el Espíritu para que fuera a predicarle a una persona, al etíope, y le fue a predicar. Entonces, usted no necesita estar esperando que el Espíritu le diga para hablar del evangelio, pero de repente el Espíritu Santo podría indicarle a qué persona hablarle más que a otra, porque quizás el Señor ya preparó ese corazón para que se convierta. ¿Cuántos me están entendiendo? Es más fácil irle a, mire hermano, es más fácil predicarle a alguien que el Espíritu Santo ya preparó que a alguien que el corazón lo tiene duro y no quiere nada con Dios. Entonces el Espíritu que hace la obra te puede indicar cuál es el lugar, a qué persona hablarle más del evangelio de Jesucristo. Porque recuerde que nosotros solo somos mensajeros de Jesucristo, pero el que convierte es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos convertir a ninguna persona. Podemos hablarle de Jesucristo, pero el que convierte es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Espíritu del Señor? ¿Qué haríamos, hermano? ¿Qué haríamos sin la obra maravillosa del Espíritu Santo? ¿Qué haría? ¿Qué haría la iglesia sin el respaldo del Espíritu? Pero déjeme darle un versículo más acerca de la obra del Espíritu en aquellos que llevamos las buenas nuevas de Jesús. Lea conmigo Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Hechos capítulo 4. ¿Lo tiene ahí, hermano? Vamos a leer un poquito antes para que agarremos un poquito el concepto. Verso 18. Dice: y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Y qué dice, hermano? Y oído. Cuando Pedro y los apóstoles predicaron el evangelio, en muchas ocasiones quisieron intimidar a los apóstoles. De hecho, en algunas ocasiones hasta los metieron presos. A otros los latigaron. Y más aún, a otros los mataron por predicar el evangelio de Jesucristo. Pero fíjese que cuando eran azotados los apóstoles, cuando eran encarcelados, dice la Biblia que los apóstoles se alegraban. Y esto es un poquito complicado, porque dice que los apóstoles se alegraban porque habían sido tenidos por dignos de sufrir por la causa del evangelio de Jesucristo. Entonces cuando Pablo era azotado, se alegraba porque decía: estoy sufriendo por la causa del Señor. Pero ¿cómo se puede alegrar uno en medio de ese sufrimiento? Solo que el Espíritu Santo te esté dando el valor para soportar cualquier sufrimiento por la causa del Señor. En el versículo 18, el concilio había arrestado a Pedro y a Juan. Los habían arrestado y les habían intimidado. La palabra intimidar quiere decir que los habían amenazado. Oiga esto, los habían amenazado de muerte si seguían predicando. No queremos que sigan predicando acerca del nombre de Jesús. Les intimidaron, dice la Biblia. Y Pedro y Juan, con valentía, con seguridad, con firmeza, le dicen: juzguen ustedes qué es lo que debemos hacer, obedecer a Dios o obedecer a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo da el valor para hablar del evangelio. Muchas veces nosotros no predicamos el evangelio porque decimos: es que, hermano, me da pena. ¿Por qué? ¿Por qué te da pena? Si el Espíritu Santo está en ti, te tiene que dar el valor para hablar. Es que me da miedito cómo me van a contestar. No se preocupe, por lo menos aquí no lo van a apedrear. Aleluya. Por lo menos aquí no lo van a apedrear. Por lo menos aquí no lo van a meter preso porque ande predicando el evangelio. Tenemos esas grandes ventajas aquí en este país. Usted y yo no debemos atemorizarnos, porque la misión de la iglesia es llevar el mensaje de Jesucristo a toda persona. Y con el respaldo del Espíritu, mucho mejor y mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da el valor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, primer nivel de participación en esta misión: yendo a predicar el evangelio. Pero por supuesto, con el respaldo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Veamos un segundo nivel, porque de repente, a pesar de lo que le acabo de decir, aleluya, a pesar de que le he dicho que el Espíritu lo va a respaldar, a pesar de que le he dicho que el Espíritu es el que le da el poder, a pesar de que le he dicho que el Espíritu Santo le va a ayudar, ¿a qué decir? A pesar de eso, dice: hermano, yo de plano no me animo. Bueno, hagamos otra cosa pues. Hagamos un segundo nivel de participación en esta misión. ¿Cuál es? La oración. Usted y yo nos podemos unir a orar por esa gente que va a predicar el evangelio. ¿Cuántos me están entendiendo? Vaya conmigo a la escritura y veamos este segundo nivel. Lea conmigo en Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38 voy a leer. Mateo capítulo 9,
verso 36 al 38. Ahí estamos, hermano. Habla acerca de Jesús y dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues, orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjese, hermano, que estas palabras fueron dichas hace 2000 años. Hace 2000 años. Ayer al estudiar el tema de discipulados tocamos este versículo y dijimos que hace 2000 años el Señor dijo: la mies es mucha y los obreros. Y después de 2000 años eso se sigue manteniendo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Son muy pocos los que quieren ir a predicar. Son muy pocos los que quieren ir a atender a las ovejas. Son muy pocos los que quieren andar evangelizando. Son muy pocos los que quieren hablar del Señor Jesús. Son muy pocos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo no soy de los que voy a predicar, por lo menos pongámonos a orar, hermano. Aleluya. Pongámonos a interceder por la obra de Dios. Pongámonos a interceder por aquellos que están yendo a predicar el evangelio. Fíjese que nosotros tenemos la dicha o la bendición de hace un año y algo que se fue un hermano para allá, para Italia, ¿se acuerda? Allá del Salvador, se fue para Italia. Compartiendo esto con los hermanos del Salvador, les dije yo: ¿cuántos se alegran del hermano William? Porque es hermano William Calderón se llama, está allá en Italia, Milán. ¿Cuántos se alegran por él? Y de plano todos los hermanos bien contentos, hasta aplaudieron, gloria a Dios. Pero al final les dije: pero ¿y cuántos están orando por él? Y entonces se quedaron todos. Algo así como usted ahorita. ¿Cuántos están orando por ese misionero, por ese predicador allá en Italia? Y por supuesto, como él, hay muchos. Aquí en Estados Unidos hay varios que necesitan de su oración en la obra de Dios. Aquí tenemos varios hermanos aquí en Estados Unidos, cerquita, usted los conoce. Hay en Denton, hay en Dallas, hay en Maryland, hay en ¿qué más? En Matamoros, en México, en Bronzeville. Hay pastores que están ahí haciendo la obra de Dios, pero que necesitan de gente que esté orando, de gente que esté intercediendo, de gente que le esté diciendo: Señor, envía obreros a tu mies. Levanta, Señor, obreros. Levanta gente de tu espíritu. Llama personas que lleven el evangelio de Jesucristo. Usted y yo tal vez no podamos ir a otra ciudad, no podamos ir a otro país, pero podemos interceder por esa gente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo pretendo esta noche que con este mensaje usted y yo, hermano, no nos quedemos cruzados de brazos. En algo tenemos que participar en esa misión. Y si usted tal vez no puede ir a predicar el evangelio, bueno, a partir de hoy empiece a interceder. Empiece a doblar sus rodillas y a decirle: Señor, mira, en tal ciudad necesitamos, Señor, en este país necesitamos que se levanten más obreros. En otros países necesitamos que el evangelio de Jesucristo llegue. Yo no sé si algunos estuvieron aquí cuando presentamos un video acerca de 5 países en el área de Asia que no permiten la predicación del evangelio de Jesucristo. Entre ellos está Corea del Norte. Es un lugar donde no se puede predicar el evangelio. Entre ellos está Arabia Saudita. No, está prohibido, con pena de muerte, si lo oyen predicando el evangelio de Jesucristo. Con pena de muerte si se convierte al evangelio. Algunos son
echados a la cárcel, otros son maltratados, otros son muertos porque se convirtieron al evangelio. Hermano, usted y yo estamos en la gloria aquí. Aleluya. Pero en otros países hay grande necesidad de que el evangelio de Jesucristo les llegue y conozcan de Dios. Ahora, ¿cuántos se apuntan para ir a Corea del Norte? Aleluya. Quizás no nos animaríamos a ir a Corea del Norte, pero podemos orar. Podemos orar por ellos. Podemos interceder para que Dios levante un hombre con el respaldo del Espíritu Santo tan sobrenatural que pueda ir a hablarles del evangelio. Pero en algo tenemos que participar. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Veamos otro pasaje acerca de la oración y la intercesión. Hay un pasaje aquí en Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 1, el apóstol Pablo, que es, diríamos, uno de los más grandes misioneros que quedaron plasmados en la Biblia, él mismo entendía que necesitaba del respaldo de la oración. Y por eso en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, dice así: por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres, oiga esto, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fíjese que algo que debemos entender muy bien es que cuando un misionero, cuando un predicador, cuando un evangelista, cuando un pastor, un apóstol es enviado a una ciudad o a un país o a una región, el primero que lo está esperando es el diablo. El primero que lo está esperando es el diablo, para poder estorbar la obra de Dios. Es por eso que en algunas ciudades el apóstol Pablo se enfrentó a pedradas. Es por eso que el apóstol Pablo en algunas ciudades se enfrentó a la cárcel. Es por eso que el apóstol Pablo en algunos lugares se enfrentó a linchamientos. Porque Pablo dice, no es de todos la fe, pero fiel es Dios para guardarnos. Oren por nosotros. Oiga esto, aquí solamente en este pasaje le da por lo menos, hermano, dos razones importantes de la oración. Orar por nosotros para que la palabra del Señor corra. Es decir, que Dios revele palabra y dar a un pueblo, a una ciudad necesitada. Y segundo es para que seamos librados de hombres perversos. El diablo puede levantar gente en contra de predicadores, en contra de pastores, en contra de evangelistas, con el propósito de detener la obra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermano? ¿Qué debemos hacer nosotros en la casa? ¿Dormir? Aleluya. Debemos orar e interceder por esa gente que está yendo a lugares, hermano, a lugares que quizás usted y yo nunca vamos a llegar. Pero que hay gente que el Señor llamó para que puedan ir a predicar el evangelio. Y nosotros debemos interceder, Señor, dales palabra a esas personas, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo los respalde. Que tu Espíritu Santo los guarde en medio, Señor, de los problemas. Señor, que los guarde de hombres perversos y malos, dice. Los hombres perversos y malos, hermano, no se acercan a uno para darle las gracias por la predicación del evangelio. Se acercan a uno para ver cómo lo dañan.
¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, el pueblo del Señor, la iglesia de Jesucristo, puede participar yendo a predicar, pero puede participar también orando e intercediendo. Usted vaya viendo dónde se va a ubicar. Aleluya. Vaya viendo dónde va a participar. Porque la tarea es participar de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Tercer nivel de participación en la obra de Dios. Leamos un texto, por favor, acompáñeme a Filipenses capítulo 4, verso 15 y 16. Filipenses capítulo 4, verso 15. ¿Lo tiene, hermano? El tercer nivel de participación es aprender a aportar en la obra de Dios. Es aprender a dar en la obra del Señor. Filipenses dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez. ¿Para qué? Para mis necesidades. Fíjese que el apóstol Pablo no tiene problema en decir que habían iglesias que no participaban de esto. No tiene problema en decir: miren, hermanos, hermanos de Filipenses, de Filipos, ustedes saben que ninguna iglesia participó en razón de dar. Solo vosotros. Solo ustedes me ayudaron. Y cuando estaba en las misiones, solo ustedes enviaron una y otra vez para mis necesidades. El apóstol Pablo tuvo diferentes necesidades, pero fue la iglesia de Filipos en esta oportunidad la que aportó para la obra del Señor. Hay otra manera de participar en la obra de Dios. Una es yendo a predicar. 2 es intercediendo en la obra del Señor. Y 3 es, mire, dando para la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aportando para la obra del Señor. Fíjese que yo creo que esto de la aportación ha sido para mí, para mí en lo personal, ha sido de mucha bendición, porque nos ha tocado como iglesia, aunque usted tal vez no ha sabido, pero nos ha tocado como iglesia sostener a algunos hermanos que han sido enviados, que ni siquiera han sido enviados de aquí quizás, pero nos ha tocado sostener a algunos hermanos, enviar alguna ofrenda, enviar alguna participación para las necesidades de aquellos que han sido enviados. Ahí en el sobre de diezmos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ahí hay un pequeño rubro que dice misiones. ¿Se ha dado cuenta? ¿O no lo ha leído por ahí todavía? Misiones, dice ahí. Ese rubro sirve para poder suplir algunas necesidades, para poder enviar a alguien a otro lado, para poder aportarle a alguien para su necesidad, porque está haciendo la obra del Señor. Sirve. La obra de Dios, hermano, Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos dicen amén? Pero los pastores, los líderes, los evangelistas, los que van a hacer la obra, necesitan ayuda para ir a hacer la obra del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, participemos. No, de plano a mí Dios no me va a mandar nunca para Hawái, aleluya, porque por lo menos a Hawái me gustaría ir a predicar. Tal vez no me va a mandar a Hawái, pero podemos interceder, orar por aquellos que van. Y bueno, y si no intercedemos, bueno, entonces aportemos para la obra. ¿Cuántos me están entendiendo? Veamos un versículo más, vamos a ir cerrando.
Acompáñame a un pasaje más. En Lucas capítulo 8, en el versículo 1 al 3, deja ver la Biblia con claridad que aún nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, pero siendo mensajero también de la palabra, participó de la ayuda de hermanos que le rodeaban y de alguna manera participaban en dar para las necesidades del Señor. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué iba haciendo? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Y oiga esto, y muchas otras que le servían, ¿de qué dice, hermano? De sus bienes. Alrededor del ministerio de Jesús habían discípulos que predicaban el evangelio. Habían otros que seguramente oraban para la obra del Señor. Pero entre los que seguían al maestro, entre las que seguían al Señor, habían algunas mujeres. Menciona 3. María de Magdala, ¿verdad? Juana, la mujer de Chuza, y Susana, la hermana Susana. No la hermana Susana de aquí, pero bien, tiene ese mismo nombre. Y dice, y otras mujeres que le servían con sus bienes. Eso quiere decir que aportaban para la obra del Señor. Por favor, quiero hacer un paréntesis en esto. Quiero hacer un paréntesis muy importante. Dios no espera que pagues milagros. Dios no espera que usted y yo estemos pagando por un milagro como actualmente se está haciendo en muchos lugares. Dios no está esperando cobrarte por la palabra del Señor. Dios no está esperando cobrarte para orar por sanidad por ti. Dios no está esperando cobrarte o que tú des dinero para hacer un milagro. Dios no está esperando eso. Dios nunca ha vendido su palabra. Dios nunca ha vendido los milagros. Dios nunca pidió ofrenda para orar por alguien. Nunca lo ha hecho. Jamás. Y la iglesia de Jesucristo no debe de hacer semejante cosa. Pero lo que sí debemos de entender es que la gente agradecida con Dios por los milagros que Dios ha hecho, normalmente ellos aportan para la obra del Señor por agradecimiento. No es coincidencia, porque ¿cuántos sabemos que en Dios no hay coincidencias? En Dios no hay casualidades. No es coincidencia que algunas de esas mujeres habían sido sanadas de enfermedades. Y no es coincidencia que una de esas mujeres le habían sacado 7 demonios. No es coincidencia. Lo que Dios está tratando de decir es que las mujeres que le servían eran mujeres agradecidas de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y por eso, con toda libertad, aportaban en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios no está esperando que le paguemos los milagros que Él ha hecho por nosotros, pero sí está esperando que seamos gente agradecida en su obra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, yo voy a terminar. El mensaje es sencillo y, como decía algún pastor que yo conocí, sencillo, claro y contundente.
¿en qué se va a anotar usted? No lo diga. Ni tampoco, no se preocupe, no tenemos una lista ahí para que usted se anote. No se preocupe. Eso es entre usted y Dios. Porque la iglesia tiene una misión. La misión de llevar el evangelio. ¿Cómo vamos a participar en esa misión? Esa es una decisión personal. Es una decisión personal entre usted y Dios. Lo que sí quiero dejarle claro es que no se cruce de brazos, viendo que la obra de Dios sigue adelante y usted no es parte de ese movimiento de llevar el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puedo participar? Bueno, llevando el mensaje, orando por la obra de Dios. Y 3, aportando para que los que van tengan lo necesario y no pasen por necesidades. Póngase de pie en el nombre de